Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hablando de un tema tan importante y tan actual para nuestras vidas de nuestros hijos y para lo que nosotros en Inventiva Academy somos una empresa que se dedica al desarrollo de software, pero tenemos una división relacionada con con la capacitación y la certificación de competencias a través del conocer. Y nosotros estamos muy preocupados también, no de una manera desmedida, sino de una manera muy seria y creo que muy responsable acerca de del fenómeno, vamos a decirlo ya, necesario que tiene que ver con Internet, ¿no? Y bueno, después hablaremos en algún momento, si hay oportunidad, acerca del fenómeno de la inteligencia artificial, que prácticamente es otra revolución, ¿no? Eh, Basada pues, en lo que está sucediendo. Pero bueno, hoy el tema que yo quería tratar con ustedes, y de hecho lo trabajé con algunos de los muchachos en secundaria y preparatoria, y también la licenciada Lisa Morán lo hizo con los grupos de pequeños, pero que me parece muy importante que ustedes comprendan algunas cosas. Y el tema del que vamos a hablar es el cazadores de mentiras, ¿no? Cómo ayudar a tus hijos a navegar seguro en Internet, ¿no? Y aquí hay un montón de cosas que hablar, sobre todo con la experiencia que tenemos ya de mucho tiempo de de utilizar la herramienta y de observar cómo es el comportamiento que ha tenido, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Y el objetivo del taller o de esta plática va a ser poder reconocer qué son las fake news o las noticias falsas. Vamos a tratar de definir un poquito esto, comprender cómo es que afectan, ¿no? Porque a veces pensamos que esto es un asunto que no tiene relevancia, pero la tiene mucho, ¿no? Incluso estamos formando una nueva cultura basada en esto, para lo cual tenemos que ser muy cautos y tener pues las herramientas suficientes para poder hablar con nuestros hijos. También vamos a hablar de las estrategias para prevenir que nuestros hijos caigan en estas noticias falsas, y vamos a practicar cómo identificar la información falsa, ¿no? Bueno, ese no sé si nos vaya a dar tiempo. Vamos a dar mejor el lugar a las preguntas y respuestas. Bueno, todos sabemos que Internet es parte ya fundamental de nuestras vidas, ya no es algo como optativo, ya no es algo opcional. Realmente la mayoría, el grueso de la población lo utiliza con todo tipo de medios, ¿no? Desde la comunicación por WhatsApp hasta el entretenimiento por medio de las redes de streaming, para ver y incluso para conocer, ¿no? La verdad que existe o la supuesta verdad que existe a lo largo de muchos eventos que hay alrededor de nuestra sociedad, ¿no? Y del mundo, ¿no? Entonces ya, yo no sé si algunos de ustedes todavía compran el periódico, ¿no? Por ejemplo, es algo ya, una práctica muy perdida, ¿no? Yo conozco una persona, mi papá todos los días se para temprano y se va a buscar su periódico, ¿no? Al puesto de periódicos, pero si somos honestos, es un asunto que se ha perdido ya con mucha fuerza, ¿no? Ya la realidad es que los medios impresos han decaído muchísimo. Incluso a mí me gustaba mucho comprar revistas, ¿no? Revistas relacionadas con tecnología, con computación, en fin. Llegaba yo a tener una cultura de comprarlas hasta que realmente ya dejó de tener vigencia, ¿no? Ya no son útiles, ¿no? Para nosotros. Pero bueno, entonces el Internet nos ha envuelto, ¿no? A lo largo de nosotros, y esto es una de las cosas que en primer lugar tenemos que tener claro, ¿no? Yo tengo 54 años de edad, así que vengo de otro planeta prácticamente. O sea, mi formación profesional, incluso ya laboral,
no existía Internet todavía, ¿no? Si alguien de nosotros quería aprender una nueva, eh, una nueva experiencia para trabajar, se necesitaba comprar libros, ¿no? No existía ningún tipo de comunicación como la tenemos ahora. Y esto nos da a nosotros a la gente de mi generación o del tiempo en el que no existía esto, porque nos convertimos en personas que requerían luchar por encontrar la información necesaria, la información verídica, la información confirmada, ¿no? Acerca de muchos de los eventos, ¿no? O sea, yo muchas veces visité la Biblioteca Nacional, ¿no? Había incluso algunas bibliotecas y hemerotecas en el centro que existían. Pues era parte de la manera en la que nosotros fuimos cultivados, o bueno, de la parte de mi vida fue cultivada. Y hay algo muy curioso que sucede en ese sentido. Y ahorita van a ver por qué quiero hablar de esto, porque quiero contrastarlo. Y para que una persona pudiera publicar un libro, pues se requerían muchos recursos, ¿no? O sea, no solamente el acervo del conocimiento, de la experiencia, incluso de la manera o del aprendizaje para escribir, ¿no? Sino que se requería de una editorial que estuviera dispuesta a publicar, de una editorial que pudiera ser compatible con la ideología, en fin. Entonces, escribir un libro, ¿no? Cualquiera que este fuera de carácter técnico, económico, político, religioso, cualquiera de estos, incluía realmente un esfuerzo muy profundo, ¿no? No se publicaba cualquier cosa. Y esto nos dio una ventaja, ¿no? En ese momento, ¿no? Es una ventaja que todavía existe porque aun cuando Internet ya es un lugar de mucha información, los libros todavía existen, ¿no? Ah, de una manera buena, qué bueno que todavía existen, ¿no? Bueno, entonces el asunto del que estoy hablando es que podíamos confiar en estas fuentes, ¿no? De alguna manera, aunque a lo mejor algunos manejaban ciertos asuntos de los cuales no estuviéramos de acuerdo. Bueno, pues nosotros estábamos oyendo una información de un punto de vista relacionado con eso, ¿no? Y ese es el asunto. Entonces, la consulta no era tan rápida, esa es la realidad, ¿no? A veces tenías que pedir el libro para llevártelo a tu casa y ahí leerlo en el camino o leerlo en la misma biblioteca. Y bueno, tenías que hacer todo un proceso para poder obtener la información y que eso, y esto es uno de los puntos importantes, esto formó nuestra cultura, nos cultivó, ¿no? Nos permeó, nos permitió perfilarnos, enfocarnos, eh, desarrollar un tipo de pensamiento, ¿no? Basado en esta información, ¿no? Ahora, tampoco quiero decir que no existían libros que no tuvieran información falsa o incierta o no verificada, pero la realidad es que la mayoría sí lo eran, ¿no? E incluso nosotros confiábamos mucho en ese sentido. Bueno, pero ¿qué pasa ahora con Internet? Bueno, pues Internet nace justo para poder ahorrar el tiempo de la consulta y del compartir todos estos elementos. Por ejemplo, en el caso de mí, o que soy desarrollador, pues nos abrió un panorama que no existíamos, ¿no? Los foros de consulta donde teníamos una duda acerca de algún error que teníamos en algún programa o algunas nuevas técnicas. Todo esto se abrió de una manera exponencial, ¿no? A lo que es Internet. Y hoy lo tenemos al alcance de nuestras manos, ¿no? O sea, ya ni siquiera tenemos que tener una computadora, sino que incluso nuestro propio smartphone nos da acceso a esta información, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucedió con esto? Esta es una buena pregunta. ¿Qué sucedió al abrirse también un panorama de esa manera? Bueno, porque les comento que el principio de Internet hubo mucha gente también honesta, de una manera altruista, de una manera bien intencionada, el compartir la información o el conocimiento que habían adquirido a lo largo del tiempo. Y eso lo podemos encontrar en las primeras versiones, e incluso en las primeras versiones de la World Wide Web, ya como Internet, como el que conocemos ahora.
en donde se presentaba buscar esta información accesible a la gente, ¿no? Pero bueno, no pasó mucho tiempo, la realidad, en que alguien encontró un nicho de oportunidad, ¿no? Y este es uno de los aspectos importantísimos de esta plática. Alguien encontró un nicho de oportunidad para lograr obtener una ganancia, ¿no? Y muchas veces esa ganancia no era la más adecuada, no era la más correcta. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, y a lo largo de ese desarrollo, bueno, pues podemos decir que se desarrolló, por un lado, muchos asuntos positivos, pero al mismo tiempo, y creo yo que de manera mucho más rápida y mucho más impresionante, muchos asuntos malos, ¿no? Incluso se empezaron a proliferar muchos sitios donde se buscaba robar información, donde se buscaba obtener un beneficio por medio de una estafa, por medio de publicaciones y de cosas que no eran lo más saludable para la vida de las personas. Y bueno, pues a mí me tocó todo este principio que era como una especie de sensación agridulce, en donde había por un lado una buena cosa y después otra que no era tan adecuada, ¿no? Bueno, entonces aquí encontramos ahora, ¿no? Ahora nos encontramos en el 2025 en un Internet donde nuestros hijos ya no, ellos desconocen este mundo del que les estoy hablando. Incluso yo creo que algunos de ustedes también lo desconocen por completo, porque ya en su preparación ya tenían involucrado muchos asuntos del Internet. Pero nuestros hijos hoy, su realidad es esa, no hay otra realidad. No existe, no existe otra manera de concebir el mundo. Incluso si nosotros limitamos el uso de Internet a nuestros hijos, que es lo más recomendable, la realidad es que para ellos no existe un mundo donde no existía Internet, donde no existían teléfonos móviles, ¿no? Y si nos damos cuenta, ahí ellos encuentran muchas cosas como la diversión, como el aprendizaje, como la formación de su criterio y una y otra cosa alrededor de toda esta, incluso la comunicación, ¿no? Que se encuentran. Y esa es una realidad que tenemos que abrazar, ¿no? No podemos satanizar el asunto de Internet, sino que necesitamos tener como la claridad delante de nosotros en ese sentido. Bueno, ¿por qué es importante verlo? Pues porque yo creo que de alguna forma, como padres, tenemos que aprender también a orientarlos acerca de estos asuntos. Tenemos que hablar con ellos y también tenemos que presentarles otro tipo de opciones que existen para obtener la información, que quizás no sean tan rápidas, pero que tengan realmente un poder también transformador en medio de sus vidas, ¿no? Recuerdo mucho en mi tiempo de preparatoria que una de las cosas que a mí me sorprendió es que cada semana nos obligaban a leer un libro, cada semana. Le llevé literatura mexicana y llevé literatura universal y nos obligaban a leer un libro a la semana. Y yo recuerdo mucho porque teníamos que ir al centro, a la porrúa, ¿no? Comprabas tu libro y ahí en donde fuera, en el camión, en tu casa, en donde fuera, tenías que estar leyendo continuamente, ¿no? Y esto es algo que también se ha perdido, ¿no? Aunque puede uno como tratar de meterlos, ¿no? En esto. La realidad es que los planes, por ejemplo, que existen actualmente ya no leen de esa manera, ¿no? Incluso algunos han encontrado como atajos, ¿no? Ya existía desde mi tiempo eso, ¿no? Porque recuerdo que había gente que ya había leído el libro y nos vendía los resúmenes, ¿no? Para los que los querían comprar, ¿no? Sin embargo, ahora nosotros tenemos que enseñarles un equilibrio en medio de todo eso, por medio de la lectura también de los métodos tradicionales, ¿no? La realidad es que no podemos satanizar ni uno ni volver arcaico el otro, sino que tenemos que encontrar un equilibrio en medio de esas cosas. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de esto, de las noticias falsas con nuestros hijos? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque ellos están expuestos a esta información. Fíjense bien, yo creo que a ustedes les ha pasado que de pronto hay algo que investigar, algún asunto que les dejaron en alguna asignatura, y entonces ellos comienzan la investigación del asunto,
Pero Internet muy, de una manera, no voy a decir Internet, sino ciertos sitios, de una manera muy ventajosa, colocan cierta publicidad dentro de sus medios. ¿Por qué? ¿Por qué digo ventajosa? Porque cada vez que se abre esa página, ellos reciben un bien, reciben una remuneración por mostrar ese tipo de anuncios, ¿no? Bueno, pues resulta que mientras ellos están investigando un asunto con una mente como enfocada, orientada acerca de una cosa, de pronto se encuentran con algo que es como una especie de anzuelo que lanzan por medio de este tipo de cosas, ¿no? Yo no solo menciono estas páginas, sino por ejemplo el caso de Facebook, ¿no? O sea, perdón, de YouTube, ¿no? Que a veces están viendo, buscando información ahí. Y YouTube nos da esos encabezados, ¿no? O sea, hace ratito platicaba con unas personas que le estoy dando un curso y yo les decía, es curioso que de pronto vemos ahí guerra, se desató la guerra en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, ahorita que es algo que más o menos está vigente, ¿no? Y entonces tú inmediatamente dices, no, pues ya se armó el problema ya, ¿no? Entonces le das clic y entonces empieza a decir, no, pues ya se armó la guerra en Venezuela contra las caries, con una campaña para que todos los niños se laven los dientes. Y en medio de todo eso ya nos atraparon, ya nos robaron un momento por medio de una mentira, ¿no? Y es exactamente una de las cosas que nosotros tenemos que aprender o a enseñarles a nuestros hijos a poder decantar, a poder analizar, a poder tener una mente crítica, ¿no? Y este es, creo que el punto principal de esta plática va basado en ese sentido, ¿no? Yo tengo dos hijos, ¿no? Uno que hizo desde un grado de primaria y luego la secundaria, la preparatoria y la universidad en mi casa. Y tengo otra hija que le usa a partir de la preparatoria y la licenciatura, ¿no? Los dos hicieron escuela en casa en esos grados con nosotros. Y una de las cosas que yo siempre, junto con mi esposa, en el trabajo que hicimos juntos, ¿no? Y mucho más mi esposa también, fue fomentar una mente crítica acerca de lo que tenían delante de ellos, ¿no? Necesitamos enseñarles, darles herramientas para que ellos puedan tener una mente crítica de lo que están recibiendo, porque la realidad es que hay mucha información que es falsa y que tiene como objetivo otra cosa, ¿no? Que ahora ha proliferado muchísimo el robo de la identidad, ¿no? Es un asunto muy peligroso y muy vivo, ¿no? Ahorita, hace unos minutos me acaba de llegar un correo de una cuenta de Netflix, que mi cuenta de Netflix ya terminó y que está por caducar y que si no quiero yo perder mi suscripción para eso, entonces tengo que entrar a esta liga, ¿no? Y me lo presentan como algo muy urgente, me lo presentan como algo catastrófico, ¿no? Ah, ¿cómo voy a perder mi cuenta de Netflix, ¿no? Pero lo que no saben es que yo no tengo asociada mi cuenta de Netflix a esa cuenta de correo electrónico, ¿no? Sin embargo, este es el famoso phishing, así se llama, y que lo que está buscando es suplantar la identidad de un servicio del que nosotros contamos como bancos como BBVA, como Banamex, como Banorte, que han sido duplicados, ¿no? De Facebook misma, de ahora la cuenta de X, de TikTok, de Instagram, de un montón de las redes sociales que se utilizan en donde por medio de una cuestión catastrofista está buscando un call to action o forzarnos a tomar una acción relacionada con algo que nos están presentando, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender, en primer lugar, como padres, y también advertir a nuestros hijos en medio de este asunto, ¿no? Para lo cual creo que podemos hacer algunos ejercicios de esta manera, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos enseñarles a ellos a diferenciar entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Entre en lo que es legítimo y lo que es ilegítimo. Fíjense, tengo aquí unas estadísticas que son muy alarmantes y que quiero dárselas, ¿no? En Noruega, dos de cada tres adolescentes, dos de cada tres adolescentes se topan con contenido que sospechan que es falso. Dos terceras partes. O sea, no estamos hablando de algo menor, no estamos hablando de algo que podemos como ignorar o decir, ah, bueno, esto está ahí, pero no pasa nada. No, es muy serio, ¿no?
En Europa, el 76% de los jóvenes, 76% de los jóvenes, cree que vio desinformación en la última semana. ¿En dónde? En todos los medios, ¿no? que le corresponden, redes sociales, canales de streaming. En muchos de estos lugares detectaron o se sintieron como involucrados dentro de esto, aunque no lo pueden comprobar, pero tienen esta sensación. En X, el anterior Twitter, el, eh, el 70% del contenido, escucha bien esto, el 70% del contenido que se publica es poco creíble, ¿no? Y voy a detenerme un momento para hablar de algo que a lo mejor algunos de ustedes conocerán, de los famosos bots, ¿no? ¿Y qué es un bot? Bueno, pues un bot es un programa, es una rutina, es un algoritmo diseñado para publicar información relativa a un asunto específico que quiere volverse tendencia, ¿no? Y esto no les estoy hablando de algo que me platicaron, es algo que yo conozco de primera mano, ¿no? Hay gente hoy en día, hay gente que se dedica a crear contenido falso, a propagar noticias falsas, a propagar información falsa, de tal manera de que se vuelva una tendencia en redes sociales. ¿Qué es una tendencia? Pues justamente el tema principal del que se está tratando las pláticas en medio de Internet. Entonces, no es algo tan inocente, ¿no? Como decir, pues algún bromista puso una cosa, sino que está buscando manipular la concepción de las personas respecto de un asunto para que tome una u otra decisión de acuerdo al postor, al mejor postor que esté en ese sentido. Y a mí esa es una de las cosas que me parece sumamente preocupante, ¿no? Y para prueba, yo creo que muchos de ustedes tienen ese asunto. Yo no tengo ninguna afiliación partidista, no me interesa, ¿no? Me interesa estar informado, ni milito en algún lugar ni en otro, pero simplemente tenemos que ver lo que sucedió en las elecciones en el 2024, ¿no? Y la información que había por un lado, la información que había del otro lado. Unos decían que ya le habían visto los cuernos al otro candidato, y otros ya le habían visto que traía la cola y un trinche y de color rojo, y uno y el otro por medio de mentiras y por medio de verdades a medias estuvieron tratando de manipular el pensamiento de las personas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió en medio de todo eso? Bueno, pues sucede algo muy curioso, que dependiendo de la afiliación, de la formación, del pensamiento, de la idea de cada persona, cada uno tomará estos asuntos, ¿no? Entonces, a mí me conviene este porque yo le voy al equipo voy a poner otros colores para que no haya ningún problema, al equipo morado, y yo le voy a ir al equipo naranjado, ¿no? No sé. Y entonces cada quien, según su propia afiliación, va a estar recibiendo ese tipo de información. Eso es algo muy importante que tenemos que tener, ¿no? Entonces, hoy encontramos que hay muchas de estas cosas que no están basadas en una realidad, en en una fuente confiable, sino están basadas en un criterio de orientación social, económica, política, religiosa, que quiere formar lo que somos, ¿no? Entonces, la desinformación tiene como fin justamente eso. Al final, todo es un negocio, ¿no? Y al final, el lograr que una fuerza política tenga cierto respaldo, le va a retribuir en dinero. Y que otra fuerza política tenga cierta penetración social, le va a rendir también otra cantidad de dinero. Entonces, al final, todo se resume en eso, en dinero, ¿no? Incluso muchas de las ideologías que existen, ¿no? Y que se manejan como cierta asunto de modernidad, no están bien documentadas, ¿no? Ayer o antier estaba viendo unos estudios acerca de los resultados de las vacunas que se dieron acerca del coronavirus, y que ya nadie habla de eso, ¿no? Ya ese tema ya pasó.
pero están empezando a sacar muchos estudios científicos, no son teorías conspirativas, no son de que ya vieron que a Bill Gates no sé qué, no, no, no. Datos duros acerca de esto, de los problemas que están causando las vacunas y que no fueron el mejor asunto, ¿no? Y no estoy hablándolo yo, sino son asuntos que están relacionados en ese sentido, ¿no? Y la desinformación tiene esta tendencia, ¿no? Justamente orientar a una sociedad hacia donde yo la deseo. Y déjenme decirles, incluso lo que yo les estoy diciendo ahorita podría estar sesgado acerca de la tendencia de una cosa. ¿Cómo saben ustedes que yo no los estoy mareando con mis palabras, ¿no? Es algo muy interesante todo esto, para lo cual nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que sean críticos acerca de eso. Bueno, pero aquí tengo un punto importante. La desinformación puede afectar su seguridad, sus emociones y sus decisiones. Qué tremendo está esto. Fíjense, hace algún año o 2 años, por ahí así una amiga me habla por teléfono muy desesperada que porque tenían a su hija secuestrada en Monterrey y que no sé qué, y ahí estaba, y pues la estaban extorsionando, ¿no? Le sacaron 35,000 pesos, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque supieron cómo manipular todas las cosas, pudieron encontrar la manera de que la seguridad incluso de su hija y de esta persona, porque pues estaba muy mal, ¿no? La hicieron ir al banco, la hicieron sacar dinero, la hicieron ir a otro banco, le crearon una paranoia alrededor de todo esto. Y la realidad es que todo era desinformación, ¿no? Incluso yo le decía, no, ya, ya cuelga y vamos a hablarle a la policía, vamos a ver qué. No, 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 nunca se dejó avanzar en ese sentido y terminó perdiendo este dinero. Bueno, gracias a Dios nada más fue el dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, las emociones, ¿no? ¿No te has puesto a pensar que muchos de los estándares de belleza, ¿no? Que hoy se nos están presentando, no solo de belleza física, sino emocional, sino social, se están presentando por medio de las redes sociales delante de nuestros hijos, de tal manera que ellos están siendo afectados por esta mentira? Eso es algo bien tremendo, ¿no? Y voy a ir más allá. Y yo sé que estamos con puros adultos, pero hablando, por ejemplo, acerca de la pornografía es una de las mentiras más grandes que existen y es una de las cosas más perversas que hay, porque incluso ya está comprobado científicamente de cierto daño que puede haber neuronal por causa de este tipo de cosas, ¿no? Y la realidad es que es una mentira, porque la sexualidad humana no se comporta de esa manera, no, no existe ese comportamiento de la sexualidad humana, pero nos lo venden y se lo venden a nuestros hijos como si fuera uno de los asuntos que deberían desear tener dentro de su vida. Y por lo tanto, pues los orientan a tomar decisiones equivocadas en ese sentido, ¿no? Creo que todos en nuestra juventud fuimos, voy a decirlo así, víctimas, ¿no? De la moda que teníamos en nuestro tiempo, ¿no? Y yo recuerdo, yo en el tiempo de la secundaria tenía el cabello hasta acá, ¿no? Y me encantaba mi cabello largo y muchos de los accesorios que utilizábamos y que teníamos de ese tiempo, ¿no? Y de la manera de vestir y los zapatos que utilizabas. Y todos esos asuntos no son otra cosa a veces que la desinformación, ¿no? Esa es la realidad, haciéndonos creer que nos vemos mejor cuando a lo mejor lo único que están buscando es que gastemos en un producto que tenemos que desear sí o sí en nuestras vidas. Bueno, necesitamos enseñar a nuestros hijos en este asunto. Bueno, pero ¿qué son estas noticias falsas? Más o menos hemos hablado alrededor de esto que he estado diciendo, pero quiero definirlo, ¿no? Las noticias son noticias o contenidos creados para engañar o manipular a las personas. Eso es algo bien tremendo. Y yo siempre me he preguntado, entonces, ¿cómo podemos escapar de eso? ¿Cómo podría yo tener esta situación? Bueno, pues en primer lugar, tengo que tener un criterio propio, ¿no? Y tengo que aprender a tener una línea, cualquiera que ésta sea, ¿no? En cualquier tipo de pensamiento, vuelvo a repetirlo, eh, económico, político, social, religioso, cualquier tipo
de idea, tengo que aprender a definirla para que yo pueda seguir la línea según lo que yo considere que es lo correcto con información verdadera, ¿no? Yo no puedo crear mi propia vida basada en mentiras. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos el día de hoy, que muchas de las cosas se construyen en base a a mentiras y no a una realidad, porque desean manipular. Entonces, para que no podamos ser manipulados, necesitamos construirnos en base a la verdad de las cosas, ¿no? Estas noticias falsas se difunden, pues efectivamente, por medio de redes sociales, por medio de Internet, por medio de cadenas de WhatsApp, videos o ahora los famosísimos memes. A veces pensamos que los memes son muy inofensivos y, ay, mira qué chistoso, ¿no? Pero algunos de ellos tienen una tendencia, y voy a decirlo de esta forma, de esculpir una cultura para nuestros hijos. Y esta es una de las cosas que yo quiero alertarlos a ustedes. Si nosotros no somos los que estamos junto con ellos esculpiendo la realidad de sus vidas, eso se llama enculturizar o cultivar, entonces algo más o alguien más lo va a hacer a través de este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos que estar muy abiertos, ¿no? Porque esa es una realidad. Hoy a mis 54 años vivo una realidad completamente diferente a la que vive un joven de 18 años el día de hoy. Vuelvo a insistir, cuando yo les platico muchas de estas cosas a un grupo de jóvenes a los cuales les doy conferencias, pues a veces los veo como que me ven que de qué planeta viene, ¿no? O sea, porque es verdad, ¿no? Bueno, pero ¿qué hacen estas noticias falsas? Bueno, pues lo que hacen es influenciar por medio de los sentidos una serie de cosas, como el desinformar que produce miedo o produce placer o produce una alegría o produce una satisfacción. Espero que podamos ver esto que estoy diciendo. Las noticias están buscando incluso satisfacer las cosas que otra mentira produjo, de tal manera que esta es la solución. Bueno, voy a ponerles un ejemplo muy práctico que tiene, yo lo vi, yo lo vi de primera mano. Gana dinero mientras duermes. Ah, ¿quién no quisiera ganar dinero mientras duerme? Yo quiero ganar dinero mientras duermo. O sea, me quiero ir a dormir ahorita a las 10:30, 11 de la noche y que mientras de 10:30 a 6 de la mañana que me despierto, haya yo ganado $1,000, ¿no? Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿será algo realista? ¿Será algo verdadero? ¿Será posible hacerlo? ¿No? Y yo siempre les enseñé a mis hijos esto. Pregúntate, ¿no? En primer lugar, ¿cómo es que te van a, cómo es que te van a enseñar a ganar dinero mientras duermes? Luego, ¿por qué si ellos saben cómo ganar dinero mientras duermes, quieren compartir este conocimiento contigo? ¿Por qué no se lo ganan ellos nada más? Sí, sí me explico. Y preguntas inteligentes que van a comenzar a formarles a ellos un criterio y una manera de desmenuzar la realidad, ¿no? De todas las cosas, ¿no? ¿Estamos expuestos a ellas? Definitivamente sí, pero tenemos que enseñarles a esto. Yo tengo aquí estas cuatro cosas que nos pueden ayudar. El título, en primer lugar, ¿el título es demasiado llamativo o es exagerado en eso? El título de la publicación, el título de la cadena de piolines de tu tía que te manda todas las mañanas, viene ahí, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? La Ciudad de México, no, voy a hablarlo que tiene que ver con el día de hoy. El gran terremoto que se aproxima, ¿no? Ahí hay algo raro en ese título, ¿no? El gran terremoto que se... ¿Por qué tendríamos que volverlo un título sensacionalista si la intención de nosotros es informar a las personas acerca de un hecho real? Entonces, siempre que veamos un título demasiado llamativo o exagerado, tenemos que dudar acerca de su contenido, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que esto sea así. Por ejemplo, lo que sucedió
hace una semana aquí en Iztapalapa, que fue una gran tragedia, una gran calamidad. A mí me dolió mucho en mi corazón lo que pasó con todas estas personas. Y pues sí, efectivamente, tragedia. Ah, bueno, pero ahí sí se puede corroborar, sí se puede ver, se puede tener acceso a todo ese tipo de cosas. Bueno, seamos objetivos en eso. El título demasiado llamativo, exagerado. Número dos, que una publicación no mencione fuentes confiables. Mi imaginación puede tener la capacidad de abarcar grandes cosas, ¿no? Dice un autor que decía, una, la lengua puede encender un grande fuego, un pequeño, o es un pequeño fuego, que puede encender un grande bosque. Ah, efectivamente, mis palabras pueden aportar mucho, pueden decir mucho, y pueden ser realmente algo muy llamativo, pero no tener ninguna fuente, sino solamente mentiras que están relacionados conmigo, ¿no? Y eso es algo bien importante. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a comprobar la fuente, o no necesariamente que tenga ahí la referencia, sino a lo mejor en otra publicación, algo que le dé solidez o consistencia a aquello que se está diciendo, ¿no? Bueno, eh, ¿cuál es el origen? ¿No? ¿Quién lo publicó? elrincondelvago.com. Ah, no, pues qué fuente tan confiable tienes, ¿no? Y para eso hay mucho que decir, pero bueno, ya no hay tiempo en ese sentido, porque incluso muchos medios se están degradando por esta razón, ¿no? Justamente porque están tratando de vender al mejor postor la tendencia que quieran tener en ese sentido. Pero la pregunta, o lo más inmediato es, ¿cuál es el origen de esto? ¿Quién lo está diciendo, no? Ah, los marcianos llegaron ya.com, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen de esta publicación? ¿Quién está detrás de esta publicación? ¿Cuál es la reputación? ¿Cuál es el acervo que tiene? ¿Qué cosas ha publicado que han sido ciertas y que han tenido una aceptación en ciertos medios? Esto es algo bien importante. Yo incluso les animaría a que enseñaran a leer textos científicos a sus hijos, ¿no? De muchas cosas para que puedan tener esta realidad. Y no solamente una ideología, ¿no? Eso voy a ser bien claro, que a alguien se le ocurrió y que tiene una tendencia para que ahora creamos que las cosas son de esa manera, ¿no? Bueno, cuarta cosa, contiene faltas de ortografía o imágenes alteradas, ¿no? O sea, esto es algo bien tremendo y ahora con la inteligencia artificial, pues ahora sí ya se salió de control esto, en verdad. Y en verdad se los digo. No, les digo, yo me dedico al desarrollo de software. Actualmente estamos desarrollando este, bots automáticos para ayudarle a las empresas a procesar muchos de sus procesos cotidianos por medio de la inteligencia artificial. No les estoy diciendo algo que se me ocurre. La realidad es que hoy la inteligencia artificial va a ser muy complicado de detectar una mentira en ese sentido. Todavía el día de hoy puedes ver las publicaciones y claramente decir, oye, esto no es. Incluso yo he visto videos que los presentan y son una clara mentira acerca de un asunto. Bueno, pero todo esto se va a ir perfeccionando para tenerlo. Entonces tenemos que enseñarles a tener esa realidad. Quiero que observen que la realidad es que se nos abrió un mundo, pero no todo ese mundo es verdadero y tenemos que enseñarlos de esa manera. Yo considero que, por ejemplo, eh, enseñarles a buscar otro tipo de fuentes como los libros impresos les va a dar muchísima fortaleza también en ese sentido. Bueno, pero ¿cómo podemos acompañar a nuestros hijos en medio de eso? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es hablar con ellos. Por supuesto que sí. Tenemos que platicar con ellos acerca de todo esto. Quizás haya una cierta renuencia o incluso una objeción para tratar de hablar con nosotros de estas cosas. Esa es una verdad también. Pero tenemos que hablar con ellos acerca de esto. Nos van a decir, tú dices eso porque ya estás viejito, ¿no? Famosas últimas palabras. Pero la realidad es que tenemos que conversar con ellos. Incluso junto con ellos, tratar de descubrir si eso es una fuente confiable en ese sentido, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención que se conoce como la impulsividad cognitiva,
y es el deseo de compartir una noticia porque suena muy llamativa, ¿no? Como para ganar como cierta popularidad con otras personas, pero sin comprobar cuál es su fuente. Y ahí nos tienes, ¿no? Compartiendo por WhatsApp, por Facebook. Miren esta publicación, aquí le tomaron la foto al chupacabras, ¿no? Miren, cuando pasó lo del chupacabras la primera vez, hubo gente que dijo, yo vi al chupacabras, ¿no? Y estaban seguros, ciertos de que habían visto al chupacabras cuando todo había sido una mentira. ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de ser impulsivos en eso, porque pues lo único que estamos haciendo es difundir una gran mentira. Entonces, preguntarles, ¿de dónde crees que viene esta información? Enseñarles a buscar otra fuente para comprobar o corroborar eso, ¿no? Y reforzar que no todo lo que está en Internet es verdad. Es algo que yo en las conferencias que doy no me canso de repetir. No el 80, casi el 90% de las cosas que encontramos en Internet son falsas. Y esa es una verdad que es muy terrible de aceptar, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Así que tenemos que despertar esta conciencia en nuestros hijos para que podamos hacerlo. Bueno, antes de continuar con las herramientas, yo quiero decirles algo, porque creo que ya más o menos estoy terminando. Eh, ¿Por qué es tan importante que nuestros hijos no estén expuestos a estas noticias falsas y que las tomen como una verdad? ¿Por qué? El momento en el que ellos se encuentran, entre más jóvenes sean, existe algo que se llama neuroplastía en los cerebros de nuestros hijos, que tiene como su mayor auge o como su mayor momento de formación los primeros años en los que ellos se desarrollan. Por esa razón, un bebé, tan pronto comienzan ciertos asuntos, empieza a desarrollarse y el lenguaje, cuando comienza con el lenguaje, parece como un asunto exponencial. De pronto nada más decía una palabra y de pronto empieza a ligar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se está formando en su cerebro una realidad del entorno en el que vive. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Qué sucede si nuestros hijos crecen en un entorno lleno de mentiras? ¿Si te das cuenta? Entonces, su neuroplastía estará formada y estará enlazada a asuntos que no son reales. Tenemos que permitirles que haya creatividad, imaginación en ellos, por supuesto que sí. Incluso leer y exponerse a cuentos fantásticos y de ciencia ficción, por ejemplo, o de ficción, pero también tenemos que anclarlos a la realidad de la vida. No podemos solamente fomentar su imaginación o su fantasía, sino también tenemos que darles un toque de realidad a estas cosas, de tal manera de que puedan definir con certeza cada una de las cosas, ¿no? O sea, yo tengo aquí una planta, que ellos puedan definir que esto es una planta. ¿Por qué es una planta? No es una planta como la de plantas contra zombies, no, es un ser vivo que tiene una forma, que tiene una estructura, que tiene una manera de reproducción, que tiene una manera de nutrición, que tiene beneficios en su entorno, y entonces dándoles una realidad de las cosas y no una ficción basada en estas cosas. Y el problema que yo veo hoy es que a veces les permitimos muchas veces solo fantasear y no obtener ninguna realidad. Entonces, Internet es la herramienta extraordinaria para eso. Voy a hacer un poquito más claro. Roblox, por ejemplo, un lugar donde la gente podía desarrollar juegos para entre ellos, pues sí, pero ¿qué crees? Todo esto los metía en un mundo de fantasía que está fuera de la realidad, ¿no? Por ahí está una película muy buena que se llama Ready Player One, me parece que se llama, que habla justamente de ese asunto. Ahorita estoy terminando de ver una serie también muy interesante que habla acerca de esta realidad virtual en la que se puede vivir, en donde no hay una realidad de las cosas. No hay hechos, no hay cosas que se pueden
que son objetivas y que se pueden comprobar. Y nosotros necesitamos crear o educar hijos que vivan en los dos mundos, por supuesto, porque la creatividad es parte de la fantasía, pero también una realidad que los aterriza a algo que es tangible, ¿no? Y entonces, de esa manera podemos hacerlo. Y yo creo que mucho de este asunto, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen la historia del surgimiento del movimiento, el partido que lanzó a Hitler como presidente de Alemania. Y es muy interesante esa historia, es muy interesante ver cómo un discurso fascinó a las personas. Un discurso logró transformar que las personas creyeran verdaderamente que eran una raza superior y que había razas que eran inferiores a ellos y que necesitaban exterminarlas. Porque no fue un asunto como una revolución física, sino fue una revolución cultural. Este partido y este movimiento lograron transformar la mente para que ellos efectivamente se creyeran superiores. Ahora no fueron todos, no, definitivamente que no, pero la gran mayoría de las masas se dejaron llevar y fascinar por medio de una mentira que llevó a una de las cosas más atroces que han habido en la historia de la humanidad, ¿no? Y como esas, muchas que hemos vivido, a las que hemos estado expuestos y que a veces nos las hemos tragado toditas porque como lo veíamos ahorita, por medio del miedo, por medio de la fascinación, por medio del placer, están tratando de tomarnos en medio de nosotros. Bueno, termino. Herramientas prácticas para papás. Eh, eh, los padres, bueno, Internet es un gran recurso. No tengan miedo, eso es algo importante. No satanicemos las cosas. Por favor, no lo satanices. No digas, no, entonces ya no voy a dejar. No, 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 no. Porque estarás sacando del mercado laboral a tus hijos si no lo entran. Pero tienes que conocer que hay unos riesgos y tus hijos tienen que saber que existen esos riesgos. Los padres pueden fungir perfectamente como guías para este entendimiento. Miren, una de las cosas terribles que yo veo el día de hoy es que tenemos jóvenes que siguen siendo dependientes de sus padres después de los 20 años, ¿no? Y yo no estoy diciendo que ya se vayan de la casa o que ya se casen a esa edad. No, 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 de ninguna manera. Yo tengo un hijo aquí todavía que tiene 26 años, ahora ya está pensando en casarse, ya está perfilándose para allá, pero él vive todavía aquí con nosotros. Pero nosotros desde muy, muy temprana edad les fomentamos la independencia. ¿Independencia de qué? De todo tipo. La independencia económica, y van a decir, entonces tú nos lo mantienes. Sí, pero les enseñé a que si ellos querían algo, necesitaban trabajar para ello. La independencia emocional. Ah, pero es que entonces no eres tú el centro de ellos. No, sería un error. Es un error hacer que nuestros hijos sean emocionalmente dependientes de nosotros. ¿Saben? Les voy a decir por una simple razón biológica, porque un día vamos a morir. Y es mejor crear personas que tengan sus emociones y sus sentimientos bien ubicados y bien calibrados para que el momento en el que ya no estemos por alguna razón, porque es natural, entonces ellos tengan la capacidad de continuar hacia el futuro, incluso para la relación que ellos puedan tener con la persona con la que piensan casar. En fin, nosotros somos sus guías y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Tenemos que ayudarlos a ser personas que piensan por sí mismos, enseñarles a pensar por uno mismo. Bueno, podemos enseñarles a nuestros hijos a ser críticos para estar seguros en el mundo digital, ¿no? Hay eh, algunas páginas y algunos lugares, no las tengo aquí todas, pero tengo algunos sitios. Aquí lo tenía. Bueno, déjeme terminar con las láminas. Aquí terminan las láminas y acá tengo una. Esta me gustó mucho. Otra se lo voy a pasar a, ay, se me olvidó su nombre, para que lo tengan. Es una página española, me gustó mucho, habla de qué son las noticias y trae algunos ejercicios aquí, manual para detectar y denunciar bulos y fake news, pistas para identificar fake news. Aquí hay algunos ejercicios que pueden hacer
junto con sus hijos, ¿no? Me gustó mucho incluso ganan algunos puntos al hacer las actividades, en fin, herramientas que les puedan dar una capacidad de ver, ¿no? La realidad de todas estas cosas.